El viaje de vuelta a casa duró 8 horas. Había estado visitando a mi padre por su cumpleaños, pero tenía que volver a casa. No había podido conseguir tiempo libre en el trabajo al día siguiente, así que iba a ser un infierno y medio si no llegaba por la mañana. El tiempo tampoco estaba de mi parte. Lo que había empezado como un viento suave se había convertido en un aullido incesante que sacudía mi coche con ráfagas de viento que casi me sacaban de mi trayectoria. Apenas podía oír la radio por encima de las gotas de lluvia que golpeaban el techo. Llevaba 6 horas de viaje cuando me topé con un árbol caído. Otro coche se había detenido delante y había avisado, pero no tuve tiempo de quedarme. Me desvié por una carretera más pequeña. Era una zona rural de Minnesota que era lo peor que podía pasar. La carretera estaba más llena de baches que de asfalto, pero mi GPS seguía funcionando. Indicaba un desvío de 20 minutos, pero pensé que sería más rápido que esperar a que quitaran el árbol. Doblé una esquina y me encontré con un largo tramo de carretera con vistas al campo. Había un campo de trigo a la izquierda y un pinar a la derecha. Estaba oscuro, así que no podía ver a nadie más adelante. No había luces. Seguí recto, recostado en el asiento. De repente, un coche. Estaba aparcado junto a la carretera. Di un volantazo, pero acabé golpeándolo y rompiendo una luz trasera. Me detuve por completo unos 6 metros más adelante. Mirando hacia atrás, me mordí el labio. Podía seguir y ya está, o podía dejar los datos de mi seguro. Rebusqué en la guantera, encontré un papelito, me lo metí debajo de la chaqueta y salí. Me acerqué al coche aparcado. Era un sedán beige oscuro que parecía sacado de los años 90. No quería curiosear, pero no pude evitar ver algo raro. Había al menos 3 bolsas de lona en el asiento trasero. Saqué mis papeles y los metí debajo de los limpiaparabrisas, junto con $20 a modo de disculpa. Caminaba de vuelta a mi coche cuando noté que alguien se acercaba. Me fijé en un par de detalles. Llevaban una pala sucia sobre los hombros y otra bolsa de lona. Ya eran 4 en total. Tuve una sensación de inquietud. Estaba viendo algo que no debía. Esta persona había estado cavando algo en medio de una tormenta. No podía imaginar que querían que alguien los viera hacerlo. Salí de la lluvia y me senté en el asiento del conductor. Metí las llaves y encendí el motor. Hizo un poco de ruido, como si quisiera calarse, pero no lo hizo. Entonces alguien llamó a mi ventanilla. Podría haber pisado el acelerador, pero no lo hice. Giré la cabeza y vi a un hombre de unos 50 años y aspecto severo. Tenía un bigote espeso y una gorra de béisbol negra, un aspecto que me hizo pensar en alguien que hacía todo lo posible por ser olvidable y neutro. Llevaba una pistola en la mano. Hizo un movimiento con la mano. Tengamos una breve conversación antes de que salga corriendo, señor. Dijo. Solo serán un par de minutos. Bajé la ventanilla. Me estaba dando cuenta de lo mal que se podía poner esto si no tenía cuidado. Estábamos solos en una pequeña carretera anodina, con mal tiempo, y nadie sabía que yo estaba allí. Y él no parecía el tipo de persona con ganas de una discusión racional. Siento lo de la luz trasera, le dije. ¿Te importa bajar esa pistola de ahí? Forzó una sonrisa. ¿Me importaría? Sí. Metió el brazo por la ventanilla abierta y abrió la puerta. La abrió y me indicó que saliera. Volví a mirar el volante, sin saber qué hacer. Quizá podría escapar si hacía algo repentino. Yo no haría eso. Dijo. Se liaría. No he visto nada, le aseguré. Solo estoy de paso. Seguro que no. Ahora sal. Mirando por el cañón de una pistola, me sentí inclinado a escuchar. Salí. Mi boca se secó mientras mis sentidos se agudizaban. Sentía que la sangre se me subía a la cabeza. No sé qué crees que vi, dije. Solo era una bolsa de lona y una pala. Ni siquiera te conozco. Venga por aquí. Me dijo, señalándome un lado de la carretera. No vi la matrícula. Diablos, apenas puedo verte. Está lloviendo demasiado, ¿sabes? Me parece justo. Señaló algo en el bosque de pinos. ¿Puedes ver eso? Preguntó.
Me incliné y miré de cerca. No había nada, solo pinos y lluvia. Entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me estaba obligando a quedarme quieto. No tuve tiempo de girar la cabeza antes de que disparara. Ahora, muchas historias habrían terminado aquí. Eso tendría sentido. Aunque apenas conocía al tipo, o lo que había hecho, no se estaba arriesgando. Me disparó a quemarropa en la cabeza. No tenía ni idea de lo que pasó después, pero he averiguado un par de cosas. Empujó mi coche a un lago y me enterró en una tumba poco profunda justo al este de esa carretera, en un campo, justo encima de una colina. Escribiéndolo así, parece casi distante. Como si no me hubiera pasado a mí. Como si le hubiera pasado a alguien, o algo, más. Pero no puedo decirlo de otra manera, me mató, y ni siquiera entendí por qué. En términos de tiempo, se sentía como un parpadeo. En un momento hay un destello y una explosión, y al siguiente estoy inhalando tierra. Casi me ahogo. Un primer aliento agrio, amargo por la sal de la tierra. Me agité hasta que el aire me tocó la punta de los dedos. Entonces cavé. Jadeé, pero solo conseguí barro y hierba. Finalmente, mi cara salió a la superficie. Resollé, aspirando la noche. Solo entonces me di cuenta de que mi corazón seguía latiendo fuera de mi pecho. Todavía estaba sorprendido por el fuerte sonido. El disparo. La lluvia parecía haber amainado, pero era tarde. Estaba en un campo. Era un pequeño claro en medio de un bosque de pinos, donde estaba rodeado de girasoles de colores extraños. Probablemente eran blancos, pero parecían azules a la luz de la luna. Solo tenía la ropa que llevaba puesta. Se había llevado mi teléfono, las llaves del coche, mi reloj inteligente, todo. Pensé que me había enterrado vivo, pero lo más extraño de todo era que justo donde había estado tumbado, había una cruz. Era tosca, un par de tablas rotas clavadas. Parecía más bien un más. ¿Pero qué clase de asesino deja a su víctima viva y marca su tumba? Entonces me di cuenta, no me había dejado vivo. Me había disparado en la nuca, me toqué el cráneo de atrás hacia adelante, pero no tenía nada. Ni siquiera un moratón. Físicamente, estaba perfectamente bien. Pero aquello no tenía sentido. ¿Qué demonios había pasado? ¿Cómo podía estar bien? No tenía ni idea de a dónde ir, así que elegí una dirección y esperé lo mejor. Estaba oscuro, pero la luz de la luna ayudaba un poco. Al volver la vista a aquel extraño claro, no pude evitar sentirme observado. Como si todos esos espeluznantes girasoles estuvieran volviéndose hacia mí. Lo primero era lo primero, iba a ir a la policía. Este hombre era una amenaza. Tenía el tiempo y una descripción clara en mi cabeza. El resto se resolvería solo. Tardé unos 20 minutos en llegar a una carretera. La misma carretera donde me había topado con él, supuse. O quizá así es como son todas las carreteras en la Amenazoro rural. En 2 horas, solo un coche me adelantó por esa carretera, y no estaban dispuestos a parar por autoestopistas. Comprendí por qué el tipo había elegido ese lugar, estaba en medio de la nada. Que yo hubiera acabado allí había sido mala suerte. Lugar equivocado en el momento equivocado, al parecer. Probabilidades astronómicas. Llevaba siguiendo la carretera más tiempo del que me gustaría admitir cuando un par de faros frenaron detrás de mí. Al mirar atrás, vi a una mujer de mediana edad conduciendo una camioneta. ¿Te has perdido? Más o menos, dije, poniendo los bolsillos del revés. ¿Me han robado?, ¿Estás bien? preguntó. La verdad es que no. ¿Estás drogado? Ojalá. Se burló de mí y se inclinó para abrir la puerta del pasajero. Sube. Mis ojos se pusieron pesados en cuanto me senté. Sentí el calor del coche derritiéndome los huesos, convirtiendo mi cuerpo en mantequilla. Estuve a punto de quedarme dormida. Parece que has tenido una noche infernal. Dijo. ¿A dónde vas? A la policía, supongo, dije. ¿Puedes llamarlos?, Puedo, pero no hay nadie hasta mañana. dijo. A menos que sea urgente. Es algo urgente. Mira, no estás en llamas, y nadie está herido.
No vendrán a buscarte hasta mañana, es todo lo que digo. Me limpié la cara y asentí. Al motel más cercano entonces. Tonterías. Sonrió. Puedes quedarte con la habitación de mi hijo, solo por esta noche. Te lo agradezco. Su nombre era Marianne. Trabajaba en una planta de tratamiento de aguas no muy lejos de allí y volvía a casa después de una noche de fiesta con sus amigos del trabajo. Como madre soltera de un niño ya mayor, no le importaba prestar su nido vacío a un extraño necesitado. Creo que entre Marianne y el hombre que me disparó en la cabeza, me las había arreglado para encontrar a los dos tipos de personas que te puedes encontrar en la Minnesota rural. Me prestaron una habitación junto a su garaje para pasar la noche. Me duché y metí la ropa en la lavadora. Marianne no tenía mucha comida para compartir, pero me preparó unas sobras en el microondas. Lasaña. Hablamos un poco de lo que había pasado, pero no tenía mucho que decir. Era tan difícil de describir. No podía balbucear cómo había salido de un agujero en el suelo, así que dije que me habían atracado y me habían robado el coche a punta de pistola. Fue un sueño intranquilo. Era como si mi corazón no se calmara, por muy cómodo que estuviera. Me sentía como si estuviera a punto de estallar en un sprint, como si todavía hubiera un peligro inmediato. Era como si siguiera oyendo el chasquido de la pistola, anticipando el doloroso destello de la bala quemándome los pelos del cuello. A la mañana siguiente, Marianne preparó el desayuno. Era parlanchina, y preparar el desayuno sacaba a relucir su faceta de persona. Ese camino es problemático. Dijo. Pero supongo que no eres lo peor que hemos encontrado allí. Ah, sí. Sí. ¿Has visto él? Espera. Se limpió las manos en una toalla y me prestó su teléfono. Tenía una publicación en las redes sociales sobre un hombre muerto. Lo reconocí. Era el hombre. El que me disparó. No había mucho. Un pequeño post hablando de cómo había estado a un par de semanas de cumplir 71 años y cómo había fallecido repentinamente en su coche. Había docenas de mensajes hablando de lo mucho que lo iban a echar de menos y de lo gran tipo que había sido. Me imaginé que no sabían mucho de sus actividades extracurriculares. La gente buena no dispara a otra gente buena en la cabeza. Antes de devolverle el teléfono, noté algo raro. Justo ahí, junto a la hora. La fecha. Habían pasado 31 días, casi me atraganto con mi zumo de naranja. Esto no tenía explicación. No tenía ningún sentido. ¿31 días? Le devolví el teléfono a Marianne. Medité las opciones en mi cabeza. Quería llamar a mi madre, pero no recordaba su número. Estaba guardado en mi teléfono, que había desaparecido. Además, ¿qué le iba a decir? Una vez más, no puedes decirle a la gente que ha salido de un agujero en el suelo. Pensé que podría investigar un poco. Intentar averiguar qué había pasado antes de ir a la policía. Tal vez había una explicación lógica para todo esto. Tal vez me la había perdido. Si era así, un poco de investigación era un pequeño precio a pagar para no parecer loco. Gracias, dije. ¿Sabes dónde vivía este tipo? ¿Lo conoces? Preguntó. Más o menos, dije. Un conocido. Quiero decir, sí. Puedo enseñarte su casa, si quieres. Tenía que saber más. Había demasiadas preguntas en el aire ahora mismo, y tenía que obtener un par de respuestas antes de empezar a desenredarlo. Si conseguía averiguar por qué aquel tipo me había disparado en la cabeza, tal vez podría ir a la policía con algo concreto. Como demonios habían pasado 31 días tendría que esperar. Marianne me llevó al centro. No recuerdo el nombre de la ciudad, pero era pequeña, básicamente un conjunto de casas junto a una calle casi transitada. Había pasado de finales de otoño a principios de invierno en esos 31 días, y se notaba. La escarcha matinal acababa de derretirse en los árboles dormidos. Giró por una pequeña carretera justo al lado de la calle principal y subió una colina. La casa que buscábamos sobresalía como un pulgar dolorido, la única casa blanca con detalles rojos. Parecía un gran cobertizo que se hubiera tragado un bastón de caramelo. Horrible. Estaba claro que hacía tiempo que nadie pasaba por allí. Algunos niños habían roto las ventanas.
Un par de árboles en el patio proyectaban largas sombras sobre la tierra desnuda, acentuando el sol matutino del medio oeste. El aire desprendía ese olor a pueblo pequeño, barro, escarcha derretida, gasóleo. Le di las gracias a Marian y ella me entregó $50. Hay un motel al final de la calle. Me dijo. Debe haber un par de habitaciones si necesitas espacio. Dios bendiga a esa mujer. Mientras se alejaba, me acerqué a la puerta principal. La cerradura estaba rota y había un par de etiquetas de aerosol en el lateral. La puerta apenas se sostenía sobre las bisagras, ya que había sido sacudida de un lado a otro por los fuertes vientos. El interior era bastante mediocre. El tipo era claramente un solitario. No había fotos en las paredes, ni mascotas, ni apenas decoración. Un par de postales amables de conocidos apiladas en el pasillo, platos vacíos en la mesa de la cocina. Comprobando la nevera, había medio pack de 6 latas y un bote de pepinillos. Y ya está. Estaba vacía. Si este tipo cumplía 71 años, no había signos de una larga vida. De hecho, no había señales de nada. Se notaba que había gente revisando el lugar. Los muebles habían sido movidos y rotos. Había marcas de arañazos en el suelo donde alguien había intentado romper las tablas. También había humo de cigarrillo. Puede que el tipo fuera fumador empedernido, pero el lugar no olía así. Me puse a dar vueltas, sin saber muy bien qué buscar. Tenía la sensación de que saber por qué había intentado matarme podría arrojar algo de luz sobre las cosas, pero en realidad no fue así. Era como decía el correo, se había volcado y había muerto. Era difícil aceptar que tal vez, solo tal vez, había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tal vez nunca lo sabría con certeza. Aún así, el tipo se lo merecía. Si cual sea la razón, no se mata a la gente a sangre fría. Dejando atrás esa casa, la pregunta seguía siendo ¿por qué yo? ¿Qué había hecho? No tenía sentido darle vueltas una y otra vez en mi cabeza. Pensé en conseguir una habitación en aquel motel, ponerme en contacto con la policía y volver a la carretera. Mi familia tenía que estar muy preocupada. Me sentía un poco mal por haber pasado tanto tiempo dando vueltas con aquella tontería, pero me molestaba sobremanera. No olvidas despertarte en una tumba poco profunda. Simplemente no lo haces. Seguí las indicaciones de Marian y me encontré con un camino de grava, un largo sendero serpenteante sobre una colina y a través del bosque de pinos. Divisé un árbol peculiar a lo lejos, un roble muerto y sin hojas. Decidí detenerme allí para descansar un poco los pies. Tenía una raíz que se enroscaba sobre sí misma, lo que lo convertía en un excelente asiento. Me senté a reflexionar sobre mis opciones, pero mira, yo hago esto cuando estoy sumido en mis pensamientos. Rasco algo una y otra vez con mi dedo índice izquierdo. Hay algo en la sensación de pasar el dedo sobre algo con textura que adormece mi mente. Así que, mientras me sentaba y pensaba en mi próximo movimiento, hice precisamente eso, rasqué un poco. Justo en ese punto exacto, algo ya había arañado la corteza. Retiré el dedo, pegajoso de savia. Alguien había estado sentado aquí, igual que yo. Habían estado rascando ese lugar, igual que yo. ¡Qué raro! Siguiendo el rastro, acabé junto a 2 edificios junto a la carretera principal. Allí estaba, el motel y un supermercado. Había una mujer fuera del motel, fumando un cigarrillo. No dejaba de mirarme, así que la saludé con la mano. ¿Vienes a recoger tus cosas? Me preguntó. ¿Qué? Tus cosas. Repitió. Las tiraré si no lo haces. No, sí, las recogeré. Lo siento. No tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero estaba claro que quería hablar conmigo. No había duda, me había visto antes. Se sentía muy cómoda con ese hecho, tanto que me hizo preguntarme si teníamos historia. Me reuní con ella fuera del motel y esperé a que terminara su cigarrillo. Me dio una severa charla sobre dejar las cosas atrás. Al parecer, no había mucho espacio en la sección de objetos perdidos. Me disculpé, lo que alivió un poco la tensión. A lo mejor esperaba que le hablara de mí como si fuera una persona de la gran ciudad.
Me dijo que me daría 20 minutos para vaciar la habitación y me dio una llave. Me apresuré a bajar el pasillo y subir las escaleras. Al salir de la habitación, no sabía qué esperar. Nunca había estado allí. Nunca había visto a esa mujer. Y, sin embargo, parecía conocerme. O, al menos, me había visto antes. Cuando entré, me di cuenta de que alguien había estado viviendo allí. Había algo de ropa y un par de objetos esparcidos por la mesilla de noche. No tardé en sentir un escalofrío. La ropa de aquella habitación era de mi talla. En el cuarto de baño había un cepillo de dientes en un estuche de plástico verde, tal y como yo lo guardo siempre. Soy un poco aprensivo con las bacterias. Lo que me llevó a preguntarme, ¿había estado allí antes? Decidí hacer una prueba. Si había estado allí antes, mi teléfono estaría metido y escondido cerca de la cama. En el pasado había tenido malas experiencias con personal que me había robado mis aparatos electrónicos. Así que me incliné sobre la cama y tanteé un poco. Y allí estaba. Encontré mi teléfono escondido entre la pared y la cama. Pero más que eso, encontré algo escondido debajo. Una caja negra de metal con un código de 4 dígitos. Probé el primer código de 4 dígitos que se me ocurrió y voilà, se abrió. En su interior, encontré una pistola, 6 balas, un montón de unos 40 billetes de $100 y un cuaderno. Llamaron a la puerta antes de que pudiera explorar un poco más. ¿Has terminado? Preguntó la señora. Lo siento, respondí. Va a tardar un rato. ¿Te quedas? ¿Le importaría que lo hiciera? ¿Tú pagas? Por supuesto, sí. De acuerdo entonces. Me quedé sentado un momento, asimilándolo todo. ¿Cómo podía saber que estaría allí, y cómo iba a conocer el código? ¿Cómo podía haber estado en esa habitación sin recordar nada? No tenía sentido, pero tenía la prueba en mis manos. Tenía que haber respuestas. Pagué un par de días y me encerré en aquella habitación. Recogí toda la ropa y revisé todos los rincones para asegurarme de que no había nada más escondido allí. Me sentí extraño, como si estuviera siguiendo mis propios pasos. Pero nunca había estado allí. Me había despertado en aquel campo como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Qué me estaba perdiendo? Dejé la televisión encendida de fondo para llenar el vacío. Miré el teléfono. Había un par de llamadas salientes. Algunas breves, otras un poco más largas. Algunas estaban fechadas entre 10 y 15 días después de que me atacaran, en el espacio vacío que no podía explicar. Eran 30 días de mi vida que se acababan de ir, pero algo había pasado entre medias. También había un par de mensajes. La mayoría eran de gente preocupada, preguntando si estaba bien. Hubo un par de respuestas enviadas desde este teléfono, pero solo unas pocas. Eran breves, solo decían, estoy bien. Pero hubo un mensaje que llamó la atención, era de mi hermana pequeña. ¿Por qué dicen que estás muerto?, escribió. No había habido respuesta. Muerta. Inmediatamente intenté llamarla, pero mi teléfono estaba desconectado. O el servicio se había interrumpido o yo no había pagado mis facturas. En cualquier caso, no conseguía comunicarme. Decidí revisar el cuaderno. Las páginas estaban fechadas, empezando unos 22 días después de mi supuesta muerte. Mencionaba que me había despertado en un campo de girasoles azules, desorientado y buscando ayuda. Mencionaba que un anciano en una furgoneta azul me había llevado a la ciudad. En otras entradas mencionaba haber hablado con gente sobre mi agresor, solo para descubrir que ya había muerto. Parece que mi primer instinto siempre fue encontrar al tipo que me mató, y siempre descubrir que ya no estaba. Estas notas hablaban de una experiencia casi idéntica a la mía, sobre despertarse, sobre llegar a un motel, sobre buscar la casa de nuestro atacante. Al parecer, allí habían encontrado el arma y el dinero. Tal vez no habían sido niños los que habían desordenado el lugar, tal vez había sido yo. Las notas también mencionaban una carta. Solo decía que lo sentía, decía la nota. Había más notas. Fechas, conexiones. Así que hojeé una página vacía, cogí un bolígrafo e intenté ponerlo todo en una línea temporal coherente. Al parecer,
unos 10 días después de recibir un disparo en la cabeza, me había despertado en un campo por primera vez. Había intentado encontrar al hombre que lo hizo, pero ya había muerto hacía más de una semana. Según el cuaderno, el hombre había muerto la misma noche que yo, o el día después. Entonces, el día 20, me desperté en un campo, otra vez. Volví a la ciudad para encontrar al hombre que me había matado, pero ya estaba muerto. Los días siguientes estuve encerrado en este motel, intentando averiguar qué estaba pasando. Hice numerosas llamadas, envié mensajes de texto y un par de correos electrónicos, pero me dijeron que me habían declarado muerto. Al parecer, entré en la comisaría el día 19 y me caí. Muerto. Fallo orgánico completo, según el forense. Las notas me advertían de que no me pusiera en contacto con amigos y familiares, diciéndome que solo causaría daño y confusión. Por lo que sabían, me había ido. Hablar con ellos abriría un montón de preguntas que no podía responder. Pero no estaba muerto. Estaba allí, leyendo ese cuaderno. De todo lo que pude reunir, parecía haber un patrón. Cada 10 días, me despertaba en ese campo como si nada hubiera pasado. Creería que acababa de ser asesinado por ese hombre y buscaría ayuda o venganza. Pero él ya estaba muerto. El mundo había seguido adelante. Pero las notas no hablaban de que yo hubiera visto otras versiones de mí mismo. Entonces, ¿qué pasó exactamente con cada versión? ¿Cayeron todas muertas? La última anotación insinuaba una respuesta. Simplemente decía: siento que mi corazón se ralentiza. Llevo más de una semana sin poder relajarme y ahora me cuesta moverme. Tengo que abrirme los dedos con los dientes. Los dedos de los pies se me han puesto negros. Veo cosas. Veo al que tengo delante. Te veo a ti, leyendo esto. Sé lo que está a punto de ocurrir, y para demostrarlo, pondré una cruz en ese lugar. Será lo primero que verás. La cruz. El viejo no había sido quien la había puesto. Fui yo. Esta era la teoría de trabajo. Cada 10 días, me despertaría en ese campo, y cada 9 o 10 días después de eso, moriría, solo para que un nuevo yo despertara, repitiendo el ciclo. No podía entenderlo. Le di vueltas y vueltas a todo lo que había en ese cuaderno, buscando respuestas. Había un par de notas sobre consultar la biblioteca, hablar con la gente sobre leyendas locales, menciones a esos extraños girasoles, pero no había respuestas. Todo eran callejones sin salida y vagas tonterías. No sabía qué hacer. La primera versión de mí había andado a tientas, confusa y asustada, y había muerto. La segunda versión había intentado resolver las cosas, pero seguía desaparecida. ¿Qué demonios podía hacer yo que esas dos no hicieran? ¿Y eso significaba que iba a morir en una semana? Todas mis ideas estaban en ese cuaderno. Ya estaba allí, y había fracasado. Había comprobado el suelo en ese claro. Había hablado con los lugareños. Había investigado mitos y leyendas similares. Intenté enterrarme de nuevo en ese suelo, como si pudiera volver de algún modo, pero no, me habían matado y enterrado entre aquellas flores, y se negaban a dejar de traerme de vuelta. Y lo hacía cada 10 días aproximadamente. Desperdicié todo el día intentando reconstruirlo todo. Me dormí sobre las 9 de la noche, con el cuaderno en la mano. Me dormía una y otra vez, con pensamientos inquietantes. Imaginaba el primer aliento al salir a la superficie, al cavar para salir de una tumba poco profunda. La confusión. El zumbido de los disparos en mis oídos. Pero había otras cosas en la oscuridad de mis sueños. El sonido de mis pies entrando a toda prisa en aquella casa, excavando desesperadamente en una casa, solo para encontrar una pistola y una carta. Asustando a unos cuantos niños, haciéndoles soltar sus botes de spray mientras huían. Luego se oyeron gritos y llantos en mi oído. Preguntas que no puedo responder. Desesperación por todos lados, formando un nudo apretado en mi pecho que ninguna palabra de consuelo podía desenredar. Luego un lago. Articulaciones doloridas. Un último baño mientras mis huesos se fosilizaban y descomponían. Estaba en paz, sabiendo que estaba a punto de irme, y elegí hacerlo de forma que nadie se molestara. Y ahora yo, aquí, solo en un motel.
intentando no oír el tic-tac del reloj, intentando no pensar en lo que pasaría cuando terminaran mis 10 días. Al día siguiente me puse manos a la obra. Me lavé el sudor frío de la frente y decidí responder a las preguntas que quedaban en aquel cuaderno. Haría lo que fuera. Tenía que haber una solución. Las cosas siempre se solucionan, de un modo u otro. Comprobando aplicaciones usadas recientemente, descubrí que mi iteración anterior, la segunda copia, había utilizado un mapa. Habían buscado lagos cercanos. Había un lago llamado Lago de la Rana cerca, y ellos simplemente caminaron hacia él. Esa debe haber sido la forma que eligieron para terminar las cosas, fuera de la vista, fuera de la mente. Pero las preguntas más importantes seguían siendo ¿por qué me había matado ese viejo? Caí en un círculo vicioso de ansiedad, desesperación y fracaso. Intenté encontrar su coche, pero estaba destrozado. Intenté encontrar a alguno de sus familiares, pero no tenía ninguno. Todos los que habían avisado eran conocidos y amigos que había hecho. Envié mensajes a un par de ellos a través de la red WhatsApp del motel, pero no respondieron o no tenían nada que decir. Intenté buscar antecedentes penales, pero no tenía ninguno. Intenté averiguar algo sobre su arma, pero no estaba registrada y el número de serie había sido borrado. Ni siquiera pude averiguar dónde consiguió las balas. ¿Y por qué se había disculpado? ¿Por qué me dejó dinero? Lo único que se me ocurrió fueron sus bolsas de lona y su excavación. Tenía que haber una razón. Las noches eran cada vez peores. Veía pequeños destellos de cosas que habían sido. Llorando en la habitación del motel. Corriendo a la comisaría. Arrancando notas del cuaderno y arañándome la cara hasta que sangraba. Frustración, desesperanza y desesperación. Y con cada visión, cada sueño, empecé a darme cuenta de lo inútil que era. Cada idea, cada pensamiento, todo lo que había intentado, ya lo había hecho. Solo estaba repitiendo patrones. Estaba en una carrera contra mí mismo, y nada cambiaría. El quinto día, volví al claro. Volviendo sobre mis pasos, descubrí que estaba sorprendentemente cerca de donde había aparcado el coche aquella noche. La mayor parte del terreno era grava y roca, pero el suelo de aquel claro era blando y maleable. Para mí, lo único que tenía sentido era que hubiera estado cavando en busca de algo. La cruz seguía allí arriba. No podía dejar de mirarla. ¿Qué había pensado cuando la coloqué? ¿Todavía tenía esperanza? Esa noche, empecé a ver otras cosas, no solo cosas que habían sido, sino cosas que estaban por venir. Dentro de unos años. Despertar en el mismo claro, la cruz marchita por el tiempo. Una pequeña bolsa a un lado. Un paquete de bienvenida. Los girasoles seguirían allí. Los coches tendrían otro aspecto. Más silenciosos, más limpios. Con el tiempo, las carreteras se deteriorarían. El sol sería más cálido. Dibujaría miles y miles del mismo primer aliento, una y otra vez. Me haría las mismas preguntas. Probaría las mismas cosas y llegaría a las mismas conclusiones. Me obligué a despertar antes de ir demasiado lejos. No quería ver. No quería saber. El tiempo corría. El sexto día, me había rendido por completo. Me quedé tumbada en la habitación del motel, viendo la televisión diurna, comiendo patatas fritas rancias del supermercado de enfrente. Combinaba siestas de 10 minutos con ataques de pánico existencial, sintiendo como el corazón se me aceleraba en el pecho mientras los pulmones se me contraían. Lo oía en el fondo de mi mente, el tic-tac del reloj. Casi se había acabado. Para siempre. Me arranqué el pelo. Me puse en posición fetal y me tumbé en la ducha hasta que el agua se enfrió. Pero cada vez que cerraba los ojos un poco más de la cuenta, me oía respirar por primera vez, una y otra vez, llegando a la misma horrible conclusión. Y antes de darme cuenta, todo había terminado, y se acabaría, y se acabaría, y se acabaría. Y nunca sabría realmente lo que había pasado hasta que fuera demasiado tarde. Para la noche del sexto día, bien podría haber muerto. Me quedé allí, desnudo, en el suelo. Disociándome. No quiero hablar del día 7. Se puso peor, e hice un montón de cosas de las que no estaba orgulloso. Así que voy a saltar al día 8. El día 8,
di un paseo por el centro. Había un pub en la esquina donde decidí almorzar. Por casualidad, entraron dos policías. Estaban discutiendo y no pude evitar escucharlos. Eso no tiene ningún sentido, dijo uno de ellos. ¿Cómo puede tener el tipo sus propios huesos en una bolsa de lona? Esa es la cosa, dijo el otro. Debe haber tenido un gemelo. Eran idénticos. Entonces, todos estos años, ¿había dos de ellos? ¿Y nadie lo sabía? Es como una mierda de trampa para padres, se rió el agente. ¿Te lo imaginas? Huesos. Bolsa de lona. Había algo allí. Tenían que estar hablando de él. Me apresuré a volver al motel. Mi asesino había estado cavando la noche que me mató. Había dejado su pistola y sus balas en una caja, diciéndome que lo sentía, junto con algo de dinero. Habían encontrado huesos idénticos a los suyos en sus bolsas de lona. Pero ¿y si no eran gemelos idénticos? ¿Y si eran una copia de él, o tal vez él era la copia? Compré una pala y volví al claro ese mismo día. Comprobé la tierra donde me habían enterrado, cavé y cavé hondo. Quizá por algo me habían enterrado en una tumba poco profunda. Quizá había algo más abajo. Cavé hasta que me dolieron los músculos y me ardieron los pulmones. Cavé toda la tarde, en distintos sitios, y por fin encontré algo. A 1,5 metros de profundidad, había una bolsa para cadáveres. Estaba cubierta de productos químicos, pero el olor era inconfundible. Había un cadáver allí. Sabía lo que vería incluso antes de abrirla. La cremallera forcejeó, pero se abrió, desafiando todas las sensaciones de mi cuerpo. Es una sensación extraña sostener tu propia cara, ver tus propios ojos cerrados. Acariciarte el pelo con comodidad. Las pequeñas rarezas y cicatrices que solo tú conoces. Excepto por una cosa, un agujero de bala. Caí de rodillas. Me lo había imaginado. De un pensamiento perdido, mencionado por un transeúnte, lo deduje. Había una razón por la que ese hombre tenía una casa tan sencilla. ¿Por qué parecía de 50, aunque tenía 70? Había pasado por esto. Había estado en el ciclo antes que yo. Matándome y haciéndome tomar su lugar en la tierra, debe haber roto el ciclo. Había llegado a su fin. Por eso se disculpó. Esa es la razón por la que mató a una persona al azar al lado de la carretera. No terminaría hasta que alguien tomara su lugar. Si no yo, entonces alguien más. Así que eso significaba que tenía dos opciones. Podía pasar por esta pesadilla una y otra vez, o podía terminarla. Podía dejar fuera de la ecuación a los que vendrían a por mí y evitarles el horror que yo había sentido. Podía hacerlo. Ahora tenía opciones. Esa noche, después de lavarme la suciedad de manos y rodillas, los sueños fueron diferentes. Me sentí respirar por primera vez, solo para despertar bajo un cielo sin estrellas. El sol se había oscurecido y la luna colgaba más cerca que nunca. Podía oír retumbar la tierra mientras seres imponentes y monolíticos alcanzaban el cielo del horizonte. Veía formas vagamente humanoides vagando por un páramo desértico, extendiéndose hacia el cielo, clamando por la muerte. Llorando por el fin del ciclo, como yo. Pero habría más primeros alientos. Aquellos en los que me despertaría en medio de una tormenta de fuego, solo para morir quemado. Otras en las que me despertaría ahogado bajo hielo sólido. Otras en las que sería arrastrado por carroñeros inhumanos, solo para ser despedazado y devorado, cultivado como el trigo. Y el ciclo continuaba, convirtiendo la vida en un grotesco espejo roto de lo que me habían dicho que sería. Mentiras y esperanzas manifestadas por la iglesia, el Estado y los compañeros. Así era la vida real, inflexible, despreocupada. Cruda. Y entonces, no habría aire. Entonces, no habría suelo. Habría negro. Un frío imposible atravesaría mi piel cristalizada. Mis ojos estarían abiertos, pero no habría nada que ver. Solo oiría el chasquido de mis tímpanos. No conseguiría respirar por primera vez una vez cada 10 días. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Me desperté gritando el 9º día. No tenía elección. Tenía que romper el ciclo.
Alguien tenía que ocupar mi lugar en ese vacío. Podía ver por qué lo había hecho, y yo mismo lo haría sin dudarlo. Cogí la pistola, las balas, la pala y me dirigí al claro. Mientras que el viejo solo había sido huesos, yo tenía un cuerpo entero del que ocuparme. No importaba. Podía dejarlo a la intemperie y no habría diferencia. Para cuando importara, yo ya me habría ido, y el ciclo se rompería. Así que esperé al lado de la carretera, como él había hecho. Mi cuerpo había sido desenterrado y estaba listo para ser trasladado. No quería hacerlo a la luz del día, pero el tiempo se acababa. Ni siquiera me importaba que me fuera, solo tenía que evitar aquello que estaba por venir. Los infinitos despertares que siguieron. Muchos coches pasaron a mi lado. Algunos me tocaban el claxon, otros se desviaban de su camino para salpicarme con el agua acumulada en los numerosos baches. No fue hasta la hora de cenar cuando un coche frenó para ayudarme. Un buen samaritano. Una camioneta. Mary Ann. No, murmuré en voz baja. Sigue adelante. Tú no. Pero se estaba haciendo tarde. ¿Podría arriesgarme a esperar a alguien más? Bajó la ventanilla del acompañante y me sonrió. Su radio se apagó. ¿Has vuelto? Se rió. Estoy bien, le dije. Puedes seguir. Bien, estás justo donde empezaste. No me digas que te han vuelto a robar. Se burló. Esta vez, no. Entonces, ¿por qué estás aquí? Tenía la mano en mi pistola. No había nadie más alrededor. Ella estaba inclinada hacia adelante y yo tenía un tiro claro a su cabeza. Solo tenía que levantar la mano, hacer clic y eso sería todo. Era simple. ¿Me arriesgaría a perder esta oportunidad solo para que ella tuviera más tiempo? En el gran esquema de las cosas, ¿qué importaría? ¿Y si la siguiente copia de mí llegaba a la misma conclusión, qué le impediría apretar el gatillo? Era o yo, ahora, o yo, después. Y si no era ella, entonces alguien más. ¿Importaba quién? Yo no estaría para preocuparme. Apenas podía mantener la compostura. Me temblaba la mano. Ella se inclinó, mirando por la ventanilla del acompañante. Arrugó un poco la frente. Me di cuenta de que estaba preocupada. Mira, Me dijo. no pretendo conocer tus asuntos, pero veo que no estás bien. Debes haberte encontrado con algo muy malo, amigo. Continuó. Lo entiendo. Pero ¿sabes lo que hago cuando me siento mal? Palmeó el lado del pasajero de su camioneta. Hago algo bueno. Eso marca la diferencia. Si no puedes ayudarte a ti mismo, quizá puedas ayudar a otra persona. Hace bien al corazón, ¿sabes? Un pensamiento cruzó mi mente. No habría descubierto este rompecabezas si no hubiera sido porque me quedé. No fue por ser inteligente, ni fuerte, ni suave, fue un poco de suerte, presentada por dos policías teniendo una conversación. Así que tal vez no importaba si no podía haber una solución aquí y ahora. Podía haber una solución en otro lugar, en otro momento, que yo aún no había visto. Y puede que yo no la viera, pero puede que el siguiente yo sí. Además, sabiendo lo que estaba por venir, ¿quién me iba a decir que no podía evitarlo? Este desenlace no podía estar completamente predeterminado, de lo contrario me lo habría contado a mí mismo en aquel cuaderno. Tenía que creer que podía haber una forma mejor. Que podía haber una solución y un final hermoso. No solo para mí, sino para todos. Quité la mano de la pistola. Tengo que coger algo, dije. ¿Puedes darme un par de minutos? Claro. Sonrió. No me hagas esperar. Volví corriendo al claro y clavé una nota en la cruz. El próximo yo recibiría un paquete de bienvenida. Seguí a Marianne de vuelta al pueblo, pero me ofreció quedarme de nuevo en la habitación de su hijo. No pude negarme. Tomé prestado su ordenador, y por eso estoy aquí, escribiendo esto. Necesito explicar las cosas de una manera que otro yo entienda, y creo que esta es una manera de hacerlo. Así que si estoy leyendo esto, hola. Me alegro de que hayas visto la nota. Espero que esto arroje algo de luz sobre las cosas.
Tal vez pueda mejorarlo para la próxima. Mis articulaciones están cada vez más rígidas y mi corazón se está ralentizando. En realidad es algo agradable, las preocupaciones empiezan a desvanecerse. Pero el ciclo continuará. No tardaré en irme y me aseguraré de que Marian no me encuentre. He llamado al motel para decirles que volveré pronto y que se queden con la habitación. Tengo el dinero para ello. Al menos por un tiempo más. Es tan fácil desesperarse y tan fácil olvidar nuestra vista. Solo podemos ver hasta cierto punto, y solo podemos oír hasta cierto punto. Lo que hoy parece una oscuridad infinita puede ser una luz cálida por la mañana. A veces, todo lo que tenemos que hacer es tener esperanza. Aguantar, hacer lo mejor que podamos y confiar en cómo se desarrollan las cosas. Ni siquiera tenemos que ser inteligentes al respecto o fuertes. A veces solo tenemos que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. No sé cuántas horas me quedan. Es extraño contarse en horas. Es agradable no saberlo con certeza. Voy a dar un paseo a ver hasta dónde llego. Respira hondo, como si fuera la primera vez. Tienes todo el tiempo del mundo.